Buenas para todos, vamos a hablar acerca de la infección por coronavirus. Mi nombre es Jaime Alberto Gómez Ayala, soy médico internista y docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vamos a empezar por la descripción de cómo apareció el coronavirus o algunas de las teorías más importantes que hay. Entonces se supone que inició a nivel de los murciélagos, los cuales por la cadena alimenticia fueron pasando al pangolín, a las serpientes, y posteriormente en el mercado de Wuhan, donde apareció por primera vez, donde se comen alimentos o animales vivos. Se supone que esta es la teoría por la cual se dio paso de los coronavirus, pangolín, serpientes al humano. Todavía se desconoce si hay una mutación o un paso hacia otros animales, pero esta es la hipótesis que predomina. ¿Cómo es el mecanismo de replicación? ¿Cómo es el mecanismo de infección? Entonces, resulta que entra el coronavirus vía nasal, vía vocal, a nivel oftálmico o a nivel orofecal, y se introduce este virus SARS-CoV-2, se adhieren los receptores, las metaloproteasas TMPRSS2, los inhibidores del IECA, y luego se hace una endocitosis y se empieza a hacer una replicación viral. ¿Cuál es la importancia de este virus? Entonces resulta que este virus tiene diferentes puntos de acción. Entonces vamos a tener un compromiso a nivel de los microvasos, a nivel endotelial, a nivel pulmonar, a nivel de receptores cardíacos, y se va a generar diferentes mecanismos de acción que van a incidir en el daño que produce esta infección viral. Se va a producir lo que se llama una tormenta de citoquinas, donde predomina la interleuquina 6, interleuquina 7, va a haber una inestabilidad de la placa o ruptura de la placa, se va a generar daño a nivel endotelial, puede producirse un síndrome coronario per se, sin necesidad de tener ningún factor de riesgo cardiovascular. Adicionalmente se puede generar una falla cardíaca aguda, se puede producir una miocarditis, y adicionalmente podemos tener un paciente con arritmias, taquicardias ventriculares como la que están mostrándose acá, o un tromboembolismo pulmonar. Entonces todo esto se genera por un solo virus o por una sola infección viral, diferentes focos de atención y diferentes daños en el órgano. Por eso ha generado tantos problemas y tanta mortalidad. Adicionalmente tenemos alteración a nivel del encéfalo. Hay un sitio de transmisión o de inicio que es el primer nervio olfactorio, por el cual hay una transmisión directa. Por eso casi el 50% de las personas presentan anosmia, y va a haber algunas alteraciones a nivel del encéfalo. Va a haber confusión, infarto, anosmia, hiposmia, cefalea, crisis epilépticas, ataques cerebrovasculares, etc. Con respecto al cómo se hace el diagnóstico, esta es la guía. Hay diferentes formatos, se han venido aumentando. ¿Qué es lo importante para resaltar? Este código U071, que es cuando identificamos el virus, cuando lo sospechamos U072, y debemos definir si es un paciente confirmado, probable o no. De todas maneras, a pesar de todos estos reportes que se hacen a nivel de salud pública, el caso probable es un caso sospechoso para quien el informe de las pruebas de laboratorio para el virus no es concluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una alta sospecha clínica, a pesar de que aún esté, digamos, sin hacerse el diagnóstico por antígenos o por PCR, debemos tener nuestra presunción diagnóstica. Esta es estadística a 9 de julio del 2021, número de casos confirmados por coronavirus. Por acá está Colombia, 4.450.000, estamos como en el séptimo puesto aproximadamente a este día. Este es el número de casos letales. Como vemos, vamos en el tercer pico, llegamos acá a un tope, ya vamos en descenso aproximadamente hace unos 8 días, 15 días aproximadamente. El número de personas fallecidas a nivel del mundo, también ocupamos un cargo importante, vamos como en el séptimo. Hemos llegado en algunos momentos a tener en el día la mayor mortalidad a nivel mundial. ¿Cuáles son los síntomas importantes o iniciales del coronavirus? Entonces tenemos temperatura o cambios en la temperatura o fiebre, sensación de cansancio, tos seca, sensación de odinofagia o malestar en garganta, dolor muscular, corpodinia, congestión nasal, producción de esputo o de flemas, dolor de cabeza o cefalea, dificultad respiratoria y diarrea. Cualquiera de estos síntomas pueden presentarse. Esta es una gráfica donde está mostrando
que partemos de una fase o de una base donde los ensayos clínicos en este momento, que era hace un año aproximadamente, un poco más de un año, habían poca evidencia clínica de ensayos clínicos con respecto, y se habían intentado con alrededor de 300 estudios. En este momento hay más evidencia clínica, pero aún todavía no hay unos acuerdos en cuanto al manejo y en cuanto a algunas directrices. Esto es un modelo que hizo el doctor Carlos Fernando Valencia, médico emergenciólogo de Bogotá, y de todos los protocolos que yo he revisado me pareció el mejor, por eso siempre lo presento en las conferencias o en las clases. ¿En qué consiste este modelo? Un modelo más sencillo para poder realizar un diagnóstico rápido, un tratamiento más efectivo y una score o clasificación rápidamente para poder definir la atención que tiene el paciente. Entonces el paciente ingresa a la institución, es un primer contacto, usted pregunta si viene por síntomas respiratorios, si viene sin síntomas respiratorios, continúa la ruta de atención y se garantizan las normas de bioseguridad institucionales, que son el tapabocas principalmente, el tapabocas quirúrgico normal. Si el paciente tiene síntomas respiratorios, se debe confirmar la definición de caso. Si el caso es descartado, entonces sale el paciente nuevamente. ¿Quiénes confirman la definición de caso? Entonces tenemos la asistencia por enfermería asignada a la zona de COVID. En estos momentos tenemos en urgencias para tipo respiratorio, sospecha de COVID y urgencia no respiratorios. Pero cuando inició estaban todos mezcladas y teníamos solo una pequeña fracción de urgencias para designar pacientes con COVID. Si hay alguna duda, se llama al médico líder asignado, como se deben tener los lineamientos asignados por el ministerio que han sido cambiados en diferentes oportunidades, y las acciones adicionales, dar tapabocas al paciente. Entonces, paciente que ingresa debe ser de una vez tapabocas. En estos momentos el uso de tapabocas es generalizado, pero aquí hacemos hincapié en esto. En caso de confirmar el diagnóstico, es decir, que tenga una sospecha clínica, que tenga una radiografía, que tenga una prueba de antígeno positiva o una prueba de PCR positiva por hisopado nasofaringio, debemos evaluar las variables de alto riesgo, y la clasificación que se recomienda es el New Score. Es una clasificación para poder determinar rápidamente o prontamente si el paciente tiene unos criterios de severidad, de hospitalización o de manejo de UCI. Entonces, definir si tiene un New Score por encima de 4, entonces se alerta o se llama al médico líder y se continúa la atención médica especializada, continúa la ruta de modo y cobrado, un triaje 2, o COVID moderado severo, triaje 2 o 1. Triaje es clasificación o el score para poder definir hacia dónde va, si va hacia hospitalización o si va hacia urgencias. Si tiene unas variables negativas o menos del New Score por encima de 4, continúa un proceso de atención médica por el médico especialista. ¿Cuáles son las variables de alto riesgo entonces que se consideran? Entonces, inestabilidad hemodinámica, una tensión arterial media por debajo de 65, una frecuencia cardíaca por encima de 120, una tensión arterial sistólica por debajo de 90, una frecuencia respiratoria por encima de 25, alteración del sensorio, hipoxemia, que lo podemos determinar por la pulsoximetría midiendo a nivel del dedo, signos de dificultad respiratoria, tirajes intercostales, subcostales, supraclaviculares, aleteo nasal en caso de niños, falla renal asociada a diabetes, enfermedad cardiovascular, inmunosupresión, enfermedad inmunosupresora como el VIH, cáncer, malnutrición, tabaquismo, edad mayor a 60 años y hallazgos a la auscultación cardiopulmonar, principalmente estertores. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Entonces vamos a seguir acá con este algoritmo. Entonces aquí ya entramos en COVID moderado, tenemos un triaje 2, un New Score, la clasificación mayor de 4, ya la vamos a ver próximamente. Se considera entonces ingreso directo a reanimación y a observación. Se hace una valoración al tiempo con enfermería, con el médico y con un terapeuta respiratorio. A los tres, esta es la forma ideal para poder evaluar un paciente con COVID. Se evalúan las variables, el New Score si está por encima de 7, entonces el paciente trasladado a reanimación y se considera la ruta de COVID severo. Si el paciente tiene un New Score por debajo de 7, se deja en observación y se hace lo que se llama en este algoritmo el One Stop Clinic COVID, que es una evaluación integral realizada por el médico especialista, por el terapeuta respiratorio y por enfermería. Se hace en un solo tiempo para ganar tiempo, para tomar muestras de una vez en el área asignada
y se debe hacer desde urgencia la toma de las muestras. ¿Qué acciones adicionales? En algún momento se considera, y en algunas instituciones se sigue haciendo todavía, la toma de filler rain, que es un panel o una batería de exámenes para poder descartar infecciones virales diferentes al COVID, como la influenza, por ejemplo. Se toma la prueba de COVID y esto es para minimizar la exposición del paciente en urgencias. ¿Cuáles son los exámenes que se recomienda realizar? Entonces, filler rain, prueba de COVID, antígeno o PCR hisopado nasofaringio, que es para determinar si el paciente tiene una infección aguda, la radiografía de tórax, hemograma, PCR, gases arteriales, TAC de tórax, dependiendo la gravedad del paciente, o si no vemos claramente hallazgos en la radiografía de tórax, lactato, laboratorios para definir un SOFA, una clasificación de SOFA, y cultivos principalmente de esputo o cultivos de sangre, dependiendo. Siempre es importante el criterio médico para poder definir si el paciente debe ser hospitalizado o no. El criterio médico prima sobre los scores. Las variables de alto riesgo, ya las habíamos mencionado, acá están. Y si el paciente requiere hospitalización, entonces se genera una valoración interdisciplinaria con servicio que hospitalizará, por ejemplo, medicina interna o pediatría, si es el caso, o cuidado intensivo, si va para cuidado intermedio o cuidado intensivo. Se hace un traslado priorizado a piso, UCI y o reanimación, ¿sí? Importante, recalco, estos son los scores clínicos que se pueden realizar: el NEWS score, el CUR 65, SOFA, QUIT SOFA, el índice de Charson en caso de adultos mayores o de Bartel, la realización de SAFI, que es la medición de la saturación de oxígeno sobre la FiO2, los signos respiratorios. Y laboratorios, aquí resalto en amarillo, LDH, dímero D, la ferritina, encuadro hemático y los gases arteriales, el electrocardiograma, porque recordemos que uno de los puntos blancos del coronavirus es el corazón y puede generar infartos, arritmias, o a nivel pulmonar también puede producir tromboembolismo, y en el electrocardiograma podemos evaluar los trazos electrocardiográficos. Antes era indispensable hacer el electrocardiograma porque se usaba claritromicina o hidroxicloroquina, y estos medicamentos producían alteración del QT y eso generaba una arritmia. Entonces, para poder evaluar eso también hacíamos el electrocardiograma. Los otros exámenes importantes, la PCR o el antígeno para hisopado nasofaringio por COVID-19, y evaluar si el paciente necesita hacer anticuerpos, la IgM, si el paciente tiene más de 7 días con síntomas por hisopado nasofaringio. Es una recomendación importante que nos da este grupo de expertos, es que en cada turno se debe elegir un líder que supervise los procesos de bioseguridad, es decir, la colocación de los equipos de protección, guantes, máscaras, gafas, etcétera, lavado de manos, el retiro de los EPPs. El personal de salud generalmente se infecta al retirarse los EPP de forma inadecuada. Cada sección del hospital y cada área COVID debe tener sus propios carros de paro, set de vía aérea. Esta es la ruta para el COVID severo. Entonces se ingresa a la institución, triaje 1, NEWS score por encima de 7, un criterio médico, se evalúa el Glasgow, se evalúa la parte de reanimación, se toman las muestras, los exámenes, ¿sí? Y podemos definir acá quién lo hace. Entonces, ¿quién? El equipo asistencial de reanimación en UCI con definición institucional. Se valoran las variables clínicas de alto riesgo, signos de falla ventilatoria, Glasgow. Se hace en el área de atención de COVID. Se evalúan las buenas prácticas. Aquí recomienda el protocolo código azul de COVID. Definir número de integrantes, el rol que va a hacer cada integrante dentro de la evaluación. Garantizar las normas de bioseguridad. La vía aérea, en el caso de que toque intubar el paciente, se hace por videolaringoscopia, la verificación por ecografía, uso de plástico de protección, paso de sonda orogástrica inmediatamente. Por eso es importante la presencia de enfermería y de terapia respiratoria, la monitorización, accesos vasculares tempranos, acceso o línea arterial, un catéter venoso central según el criterio. Los medicamentos, se inician los antibióticos de acuerdo a la guía clínica y se debe procurar hacer las clasificaciones que están acá consignadas. Con respecto al antibiótico, si se considera iniciar, se inician pacientes que sospechamos una sobreinfección bacteriana, pacientes con PCR elevada, con procalcitonina elevada, o pacientes que persisten con fiebre o que consideramos que tienen algún factor de riesgo importante para que tengan una neumonía bacteriana sobreañadida a la infección viral por COVID.